Lo que os quiero contar un poco es un viaje de cómo surge una ciencia que ahora se ha puesto de moda y casi todo el mundo habla de la nanotecnología, pero realmente el gran avance de la nanotecnología, que es una de las ciencias que ha despegado, digamos, más rápido si se analiza pues cómo ha sido la historia de la física o de la química o de la biología, nada tiene que ver con la rapidez con que se ha desarrollado la nanociencia y la nanotecnología, y es realmente porque es una ciencia multidisciplinar. Entonces, lo bueno que tiene es que se trabaja desde la biología, desde la física, desde la química, desde las ciencias sociales, desde la filosofía, es decir, que realmente contempla tantos aspectos que se convierte en una ciencia multidisciplinar y de algún modo se nutre de esas ciencias, con lo cual los desarrollos que hace son muy rápidos. Eso también da un poco de vértigo, os lo quiero mostrar, es decir, si vamos mirando los años, por eso voy a hacer como una cronología, veréis que es todo muy rápido y sobre todo en los últimos 10 años, desde el año 2000, es decir, la entrada en el siglo XXI ha sido algo exponencial, es decir, ya no se puede hablar de fechas porque lo que ocurría en febrero, en marzo, se adelantaba, en junio se adelantaba más, entonces ya no hablamos de fechas. Entonces, y también quiero mostraros que realmente lo que estamos haciendo es como desde diferentes ciencias hemos aprendido lo que es un átomo, lo que es una molécula, y también hemos tenido desarrollos tecnológicos que nos permiten acercarnos a ese mundo, por eso empezamos a desarrollar. Entonces, realmente, lo que ocurre en un momento es como un viaje alucinante. Hay una película de hace casi 50 años que se llamaba así, Un viaje alucinante, y realmente lo que significa ese viaje alucinante no es otra cosa que controlar y reducir el tamaño, es decir, durante muchos años, siglos, nos hemos preocupado de hacer cosas grandes y que fueran capaces de actuar a lo grande. Y de golpe nos hemos planteado, bueno, sí, conocíamos mucho el mundo macro, pero realmente el mundo muy, muy pequeño no lo conocíamos. Entonces hemos desarrollado muchas leyes, muchos modos de actuar, que realmente cuando nos íbamos al mundo pequeño no éramos capaces. Y la otra cosa que se plantea es, si ya sabemos lo que es un átomo, y hemos tenido muchos físicos que nos lo han dicho, y ya sabemos hacer moléculas, tanto desde el punto de vista biológico, somos capaces de mimetizar materiales biológicos, somos capaces de diseñar moléculas y hacerlas en el laboratorio, ¿por qué no empezar a jugar con eso? Es decir, ¿por qué no empezar, ya que lo conozco, utilizarlo para hacer algo? Entonces surge la palabra nanociencia. Si se dan cuenta, la nanotecnología se ha comido a la nanociencia. Es decir, realmente cuando se habla de la tecnología nano, pero no se habla de la nanociencia, porque la ciencia se me va un poco más lenta. Entonces, entender muchos de los fenómenos que tienen que ver con la nanociencia no están siendo fáciles. Pero también quiero que se den cuenta de una cosa que muchas veces no se habla, y ustedes que vienen desde el mundo de la educación y desde el mundo de la filosofía es importante. Cuando hablamos de biotecnología, hablamos de la tecnología asociada a la biología. Cuando hablamos de tecnología en ingeniería, hablamos de la tecnología asociada a un desarrollo en ingeniería. Cuando hablamos de nanotecnología, es una tecnología asociada al tamaño, no está asociada a ninguna ciencia. Es decir, la propia palabra, lo único que nos está diciendo es que es una tecnología donde lo que importa es el tamaño. Por lo tanto, no es una tecnología que solo esté ligada a la biología o a la física o a la química, no. Es una tecnología asociada al tamaño. Es la primera vez en toda la historia de la ciencia que hay una tecnología que no se asocia a un conocimiento, sino se asocia a un tamaño. Y eso hay que señalarlo y es importante. Y aquí es lo mismo. Estamos hablando no de la ciencia del mundo vivo, como es la biología, o la ciencia del mundo físico, sino estamos hablando de la ciencia del mundo pequeño. Por lo tanto, de entender lo que es pequeño. Y eso es importante. Entonces, simplemente estamos hablando de tamaños. Por lo tanto, yo no haré nanociencia cuando tenga algo que mide 1 milímetro. Aunque haga el mismo desarrollo físico, el mismo desarrollo matemático, el mismo desarrollo
biológico. Solo lo haré cuando tenga un tamaño que es nano. Eso es importante. Y un tamaño nano, estamos hablando realmente de algo muy, muy pequeño. Estamos hablando de 10 elevado a menos 9. Es decir, yo cojo un metro y lo divido 1000 millones de partes. Es decir, estamos hablando de algo que a nosotros, como seres humanos, nos cuesta bastante. Ese es otro de los retos de la nanociencia o de la nanotecnología. Nosotros estamos acostumbrados a que alguno de nuestros sentidos lo perciba. Nosotros no somos capaces de percibir esto. Por lo tanto, nos cuesta entender, sabemos lo que son los átomos, pero nunca los hemos tocado ni los hemos visto. Por lo tanto, estamos hablando de realmente el transmitir algo que no somos capaces de percibir por ninguno de nuestros sentidos. Eso es lo que hace que sea muy complicado muchas veces explicarlo a la sociedad, y ahí ustedes tienen una labor importante. ¿Por qué? Porque fíjense que la astrofísica habla de lo muy grande en realidad, estamos hablando de grandes distancias, pero lo sentimos como muy cercanos, porque cualquiera de nosotros por la noche sale a la calle, mira para arriba y lo ve, y tiene la impresión de que es pequeño, cercano, no lo puede tocar, pero lo ve, uno de sus sentidos lo percibe. Aquí uno de los mayores problemas, sobre todo hace 30 años, cuando yo empecé, era el entender que estabas trabajando en algo que no podías enseñar. Por lo tanto, eso cuesta bastante. Quiero decir, esa percepción ha sido muy complicada. Y como he dicho antes, la nanotecnología se ha comido a la palabra nanociencia. Es decir, realmente yo tengo una ciencia importante dentro de lo que hago tecnológicamente, pero esa ciencia va muy por detrás, más lenta, de realmente la aplicabilidad que tienen los materiales. Entonces, estamos en un momento donde la aplicabilidad es muy importante. ¿Qué significa? Que cuando he pasado al tamaño pequeño, muy pequeño, me estoy encontrando con fenómenos físicos, fenómenos químicos, fenómenos biológicos que no entiendo. Es decir, las teorías que tengo no lo explican, pero el describir una teoría y poner en marcha una teoría no es fácil. De ahí que si ustedes buscan cuántas veces se cita la palabra nanotecnología en la prensa, verán que el número es infinitamente mayor, por decirlo de algún modo, que las veces en que aparece la palabra nanociencia. Es decir, entonces es la primera vez que la tecnología se come a la ciencia. Normalmente hemos desarrollado la ciencia y luego hemos desarrollado la tecnología. Aquí al revés, tenemos la tecnología y tenemos que explicar la ciencia que hay detrás. Por lo tanto, eso también es un cambio en cómo se aborda un problema. Y también tenemos que aprender cómo abordarlo, cómo trabajarlo. ¿De acuerdo? Esas son, digamos, particularidades. Y también es la primera vez que una ciencia engloba muchas. Estábamos hablando de medicina, estábamos hablando de ingeniería, estamos hablando de informática, de química, de física, de biología, y de algo que nunca se pone, cuando se pone multidisciplinar, y es el carácter social. Es decir, la nanotecnología es usada, es utilizada, y la gente lo tiene que entender. Porque una de las cosas, y ustedes como educación o filosofía lo saben, es cómo percibe la persona que lo va a utilizar aquello que va a utilizar. Nosotros estamos usando, y lo vamos a ver en la charla, materiales nanotecnológicos prácticamente todos los días. Pero si nosotros le explicásemos ahora a los usuarios, incluidos ustedes, que muchas de esas cosas que estamos usando realmente no se sabe cuáles son las consecuencias, pues a lo mejor no les gustaría tanto el móvil que estamos todos dándole a la teclita todo el día. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces no se explica esa nanociencia o no se explica las implicaciones éticas o las implicaciones de seguridad que tendrían, porque la aplicabilidad lo controla todo. Es decir, ¿cómo hacemos ahora si explicásemos determinados aspectos de lo que estamos utilizando y que realmente no sabemos cómo es su seguridad cuando ya lo estamos usando? ¿Cómo nos quitamos ahora el móvil, por ejemplo? ¿O cómo nos quitamos las camisetas que nos ponemos que nos permite subir a grandes alturas sin llevar gran equipamiento, o las mochilas que llevamos que no pesan nada? Es decir, ya hemos empezado a utilizarlo y ahora es cuando nos estamos planteando temas de seguridad, temas de ética, temas de ciencia, pero ya lo estamos usando.
Entonces, ¿cómo lo quitamos ahora? ¿Cómo hacemos que eso que ya estamos usando, yo le diga a ella, mira, lo siento, el móvil ya no, porque fíjate, el móvil que estás usando podría tener esto, esto y esto. ¿Se dan cuenta? Es decir, ha ido tan rápida la aplicabilidad que ahora se está empezando, ningún país, es decir, nadie en el mundo tiene reglas sobre la nanotecnología. No existe una normativa sobre el uso de la nanotecnología. Eso no ha pasado nunca en ninguna ciencia. Primero hemos hecho la ciencia, hemos explicado los fenómenos, hemos desarrollado la tecnología y hemos establecido normas de uso de esa tecnología. Con la nanotecnología no, la estamos usando y ahora Estados Unidos, Asia, Europa está empezando a dialogar sobre las normas de uso de la nanotecnología, cuando ya es de uso general. ¿Entienden? Entonces, eso es otro fenómeno nuevo que tiene lugar en la nanotecnología. Pero yo les he dicho que les iba a contar un poco de historia, porque eso que ahora llamamos nanotecnología y parece algo totalmente novedoso del siglo XXI, realmente si nos vamos 3,5 billones de años atrás, nos encontramos las primeras biomáquinas y son nuestras células. ¿Qué son nuestras células si lo analizamos un poco? Pues son átomos y moléculas que acopladas de un determinado modo hace que estemos todos aquí. Pero cada una de esas células es una nanomáquina. Es decir, ¿por qué yo lo que me como finalmente hay una proteína que solo se queda con el hierro, que trabaja con el hierro y hace que yo funcione? Porque es una nanomáquina. ¿Entendido como máquina qué es? Algo que recibe algo, lo procesa y me da algo. Es decir, nosotros ya tenemos a nivel nano, estamos constituidos de nanomáquinas, que son nuestras células. Por lo tanto, hemos tardado 3,5 billones de años en darnos cuenta que nosotros mismos somos una constitución de nanomáquinas. Si seguimos adelante, ¿qué ocurre? Bueno, eran nanomáquinas, ni idea, pero llega un señor que habla por primera vez de lo que significa un átomo. Es decir, identifica una entidad a partir de la cual se constituye el resto. Por lo tanto, es como si yo hubiera diseccionado la primera parte. Es decir, yo tengo una célula y empiezo a ver de qué está constituida. Y me encuentro una unidad mínima, el átomo, a partir del cual voy a definir el resto. ¿De acuerdo? Ya he encontrado la identidad, que hemos dicho, que íbamos a jugar con átomos y moléculas. Eso es lo que hace una nanomáquina o un nanomaterial. Bueno, si seguimos analizando el material, fíjense, en el año 1905 ocurre un gran desastre en Europa y es la crisis del azúcar, que parece que no tiene nada que ver con la ciencia, parece que es solo economía. Bueno, pues lo que hace Einstein, que en ese momento no le hacían mucho caso, que decir, Einstein ahora nos parece brillante, y era brillante, no es que nos lo parezca, pero durante muchos años nadie le hizo caso. Incluso lo suspendieron en el ingreso en determinadas cosas, quiero decir que ahora nos parece como aberrante, ¿no? Bien, él quería demostrar que esa teoría del átomo, todo eso que estaban haciendo los físicos teóricos, que realmente parecía que vivían en otro nivel y que lo que hacían no servía para nada, como la crisis era del azúcar y era una persona muy oportunista, eso sí que lo tenía Einstein, lo que hizo fue explicar determinada teoría usando la molécula de azúcar. Es decir, si yo en lugar de explicarlo con la molécula de azúcar, lo que hizo Einstein, hubiera elegido otra molécula, no le hubieran hecho caso. Pero ¿qué era el problema en ese momento? El azúcar. Entonces, su teoría, si uno ve el artículo está lleno de fórmulas matemáticas, pero tuvo muchísima repercusión porque usó una molécula que en ese momento estaba en la prensa continuamente, y era la molécula de azúcar. Entonces, él explicó en ese momento que realmente el diámetro de la molécula de azúcar era de aproximadamente el nanómetro. Es la primera vez que se cuantifica el tamaño de una molécula. Por lo tanto, desde 1905, en ese artículo que parecía que no tenía repercusión, que era simplemente una teoría física, lo que hace es una teoría física que mide las moléculas, que me dice el espacio que ocupan las moléculas.
Por lo tanto, ya no estoy hablando de algo abstracto, es algo que llevo al terreno que todos conocemos y es perceptivo. Cuánto mide, cuánto tamaño ocupa, dónde lo puedo meter sabiendo el tamaño que ocupa, qué puedo hacer con él, ¿se dan cuenta? Es decir, el delimitar el tamaño, que parecía una bobería en aquel momento, significa que empiezo a poder cuantizar. Entonces, todos los siglos en que he hablado de física, y he hablado de química, y he hablado de moléculas, y de niveles de energía, todo eso que han aprendido ustedes durante la ESO, y esas cosas que ya han olvidado, resulta que lo cuantifica. Por lo tanto, me permite hacerme una idea de, en mi granito de azúcar, ¿cuántas moléculas habría? Me permite hacer una idea visual de lo que significa el mundo atómico. Es la primera vez que yo tengo que la sociedad, y hay periódicos de la época, que empiezan a comparar con una molécula de azúcar, pues este reloj tan famoso significarían tantas moléculas de azúcar. Y se empieza a usar el nivel nanométrico como una medida para que yo me haga la idea de lo que significa el tamaño de una molécula frente a las cosas que yo utilizo que están hechas de moléculas y de átomos. ¿De acuerdo? No conocemos el microscopio, no conocemos nada, pero permite que el mundo, la sociedad, empiece a comparar. Y curiosamente, en las ferias, porque en aquel momento mucha de la ciencia, los rayos X y tal, eran atracciones de feria, es la primera vez en que se empiezan a comparar cosas con el tamaño nanométrico. Empieza a verse que esto, el micrófono, pues significarían tanto tamaño de molécula. Es decir, la gente es la primera vez que se aproxima a ese mundo molecular. Estamos hablando de hace 100 años. Y fíjense que habíamos descubierto el átomo 400 años antes de Cristo. Es decir, han pasado prácticamente 1900, bueno, casi, han pasado más de 20 siglos. Hasta que somos capaces de percibir los tamaños. Bueno, hay otro paso importante que se hace, y es en 1931. Nos pasamos casi 30 años comparando, pero comparando a nivel periódico, a nivel revista, como si hiciéramos ahora en los programas show de la televisión o en los periódicos. Esto es muy grande, muy pequeño, pero nadie había visto una molécula. Hasta que en 1931 se hace un descubrimiento importante, no se ve aquí bien, que es el descubrimiento del microscopio electrónico. Es la primera vez que, basado en fenómenos físicos y con ingenieros, voy a desarrollar un equipo que me permite acercarme a ese mundo microscópico. Microscópico, fíjense, microscópico es enorme frente al tamaño nanométrico. ¿De acuerdo? Un microscopio habla de micras, no habla de nanómetros. Pero me voy a acercar al mundo microscópico. Y en el año 59, con ese microscopio, llega mi físico favorito, que es Richard Feynman. Yo les aconsejo, sobre todo los que son, si les interesa el mundo de la difusión, las charlas de Richard Feynman, que están colgadas en la universidad, porque era un divulgador nato, tan divulgador que la gente vendía los sitios de sus clases para poder asistir. Es decir, tú eras alumno y en aquella época tenías un puesto en el aula para escuchar a Richard Feynman, y entonces lo que hacían era vender su sitio en el aula para que pudieran asistir por la gran demanda de asistir a sus conferencias, a sus clases. Es decir, era realmente un divulgador, y dijo una cosa muy simple. Es un físico teórico fundamentalmente, y lo que dijo es que el día que nosotros fuésemos capaces de entender realmente a los átomos y a las moléculas, ese día seríamos capaces, y es lo que se dice siempre, de meter toda la enciclopedia británica, que entonces era la enciclopedia por excelencia, en una cabeza de alfiler. Y lo demostró teóricamente, es decir, hizo la teoría y dijo, si un átomo hace esto,
¿De acuerdo? La enciclopedia británica equivaldrían a tantos átomos. Con todos estos tantos átomos, una cabeza de alfiler es muchísimo más grande. Por lo tanto, yo podría meter toda la información en una cabeza de alfiler. Eso ha sido la base de la nanotecnología. Es una teoría. Y lo que se ha visto ahora es que, efectivamente, si yo soy capaz de acercarme a los átomos y moléculas, yo soy capaz de meter en muy poco espacio muchísima información. Eso es lo que está haciendo la nanotecnología. Entonces, algo que también fue importante, que por eso lo pongo ahí, es que fue el primero que pensó diferente. Por eso es un gran físico, no solo por la física que desarrolló, sino porque planteó cuestiones que dejó abiertas, que no resolvió, que se han resuelto ahora, pasados 50 años, pero dejó cuestiones abiertas en temas donde la física ya estaba como descubierta, ¿no? Donde parecía que ya no había que descubrir nada. Y una de las cosas fue esta, es decir, realmente Feynman fue un nanopionero, es decir, fue el primero que planteó cuestiones en el tema nano. Cuestiones que ahora se han resuelto y que se han contestado. De hecho, se le dice que es como un gurú de la nanociencia. ¿Por qué? Porque predijo cosas o planteó cosas que ahora que hemos sido capaces de acercarnos a los átomos y a las moléculas, eran reales. Él no las pudo demostrar porque no tenía la tecnología para hacer los experimentos, pero su gran conocimiento de la física le llevó a prever que los átomos tenían que hacer determinadas cosas. Por eso se dice que es el pionero de la nanotecnología. Bueno, llega el año 68 y aprendemos a hacer algo. De nuevo está la tecnología, ¿se dan cuenta? Es decir, surge la tecnología que nos permite dar un paso más en el conocimiento de las moléculas y de los átomos. Y lo que hace es simplemente que aprendemos, mediante fuerzas electrostáticas y electromagnéticas, a coger una molécula y ponerla en un sitio. Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, realmente es muy básico lo que hemos aprendido, porque lo único que hemos aprendido no es a jugar con la molécula todavía, lo único que somos capaces es de ponerla en determinadas posiciones, lo que se ve ahí. Y como eso produce una diferencia en fuerzas, pues yo sé ver, con los conocimientos que tenía en esa época, que he sido capaz de llevar la molécula 1 de aquí a aquí. Eso es lo que aprendí. Bien, eso ocurre en el año 68, y en el año 74, un señor que prácticamente ha desaparecido, y si buscan información sobre él, es un japonés, acuñó el término nanotecnología, pero si buscan cualquier actividad van a encontrar poquísimo. Y sin embargo, la palabra que él acuñó es ahora la reina del mambo, por decirlo de algún modo. Pero este señor no hizo nanotecnología. Simplemente en un momento determinado, como se da cuenta que son moléculas que es tamaño pequeño, pues habla de la nanotecnología, pero no la define, es la primera vez que usa la palabra, simplemente. Entonces, cuando uno busca bibliografía de en qué momento hubo alguien que usó esa palabra, pues este es el primer señor, en el año 1974, que usa la palabra. Palabra que luego ha tenido mucha aceptación y detrás hay toda una ciencia y una tecnología. Pero inicialmente él acuña una palabra, se ha hecho famoso por esa palabra que acuñó en la que él no trabajó, curiosamente. De ahí viene la palabra nanotecnología. Pero fíjense, este microscopio, y he querido detallarlo, es muy importante, porque realmente lo que permite es justamente, trabajando con fuerzas, el empezar a manipular átomos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos dicho? El título de lo que les estoy contando es nanotecnología jugando con átomos y moléculas. Cuando yo juego con las cosas es que puedo interactuar con ellas. Si no, el juego de solo ver no es un juego, no es lo que entendemos por juego. Por lo tanto, me han puesto una herramienta, y es la primera herramienta que me va a permitir interaccionar. Es decir, me va a permitir el acercarme a ello y el intentar jugar con ello, es decir, manipularlo, acercarme. Bueno, a partir de ahí también
¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que ya soy capaz de acercarme y entonces empezamos a encontrar cosas muy interesantes, que ustedes lo han visto. Un balón de fútbol, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Quién inventó el balón de fútbol? ¿Por qué el balón de fútbol es así? ¿Nunca se lo han planteado? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué el balón de fútbol no lo han mirado nunca? Porque son pentágonos y hexágonos. ¿Nunca se han dado cuenta que un balón de fútbol está hecho de pentágonos y hexágonos? No es una cosa así. Tiene X pentágonos y X hexágonos. Porque es la única forma que yo puedo crear con pentágonos y hexágonos, que son estructuras planas, una estructura esférica. Es matemática pura y dura. ¿De acuerdo? ¿Y por qué tiene hexágonos y pentágonos? ¿Cuál es la razón? Porque no es liso el balón de fútbol. ¿No se lo han planteado nunca los que juegan al fútbol? ¿Por qué el de baloncesto es liso y el de fútbol no? ¿Nunca lo han pensado? Incluso cuando es lisito, que es de goma, se le pintan los hexágonos y los pentágonos. Balones rojos con los pentágonos en negro o cosas por el estilo. ¿Cuál es la razón? A ver, no me digan que no han jugado nunca con un balón de fútbol. ¿Cuál es la razón? Sí, pero el de baloncesto gira y el lisito. ¿Por qué el de fútbol es como es? Ahora se lo preguntan, si tienen amigos que juegan al fútbol le dicen, a ver, ¿te has fijado cómo es el balón? ¿Eh? Simplemente es por el reparto de fuerzas. Quiero decir, el reparto de fuerzas es muy difícil que un balón de fútbol se rompa. Lo que le ocurre a un balón de fútbol es que se deshincha, pero que se rompa es muy difícil. ¿Por qué? Porque viene de aquí, de esta molécula. El C60 es la molécula más resistente que tenemos. Bueno, los nanotubos de carbono. En ese momento el C60 era el más resistente. Y es que justamente, geométricamente, el reparto de fuerzas en un pentágono y un hexágono es un reparto de fuerzas, lo que se llama matemáticamente la figura ideal en el reparto de fuerzas. Y lo único que yo hago es unir pentágonos y hexágonos para crear la esfericidad, porque con hexágonos solo creo un panal de abeja, pero creo plano. Y con pentágonos solo no puedo crear ninguna figura. Intenten reproducir espacialmente algo usando pentágonos. La simetría pentagonal no me genera espacio, solo me genera volumen. Es decir, ustedes cojan un pentágono, recórtenlo, yo lo he hecho con niños chicos, cuando doy cosas de estas, pero en colegios con niños chicos, y a ver, intenta con un pentágono crear una estructura, no la puedes crear. No se puede. Jueguen a eso y verán, es muy divertido, para entender cosas de matemáticas y de física. ¿De acuerdo? Entonces no puedes, pero el pentágono te da volumen. De si se fijan, cuando yo quiero crear estructuras 3D, siempre utilizo pentágonos. ¿De acuerdo? Entonces es la primera vez que surge el C60. Y además ocurre algo muy curioso, que es al revés. Quien descubrió el balón de fútbol se basó en las estructuras de Fuller, que es un geofísico, matemático, que hace estructuras volumétricas. Y cuando se crea el balón de fútbol, que es anterior a ver la estructura del fullereno, por eso se llama fullereno, por Fuller, lo que se ve por primera vez con ese microscopio son los fullerenos. Es decir, no es una estructura que hemos diseñado desde la parte matemática y la parte de ingeniería, sino que resulta que cuando los átomos de carbono se reconocen, forman esas estructuras que son superestables. Entonces, en las estrellas hay fullerenos, en el espacio hay fullerenos, en las rocas prehistóricas hay fullerenos. Por lo tanto, esa estructura nanométrica es una estructura que me permite crear estructuras mucho más complejas, que es unión de cosas aisladas. Por eso, finalmente, a esa estructura,
que se descubre ese año y que ha sido un premio Nobel en el año 83, se le llama fullereno, que son 60 átomos de carbono estructurados como el matemático predijo Fuller y como el balón de fútbol es. ¿De acuerdo? Entonces es una estructura atómica que pone y corrobora lo que se había descrito sobre el papel. Esa es la gran importancia de haber encontrado ese tipo de moléculas, porque algo que venía de una teoría se empieza a ver y se empiezan a explicar, por ejemplo, muchos de los espectros que hay en astrofísica, donde hay generación de estrellas, hay primeros materiales y se encuentran señales de los C60. ¿De acuerdo? Y también a mí me gusta hablar de este señor que es Eric Dressler, que realmente es como Julio Verne, pero de la nanotecnología. Es decir, Julio Verne escribió, y todos lo saben ustedes, Viaje a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, ¿de acuerdo? No había submarinos, ni había cohetes para ir a la Luna. De algún modo, fue alguien que predijo o tuvo la imaginación suficiente para diseñar cosas que después hemos sido capaces de hacer. Bueno, pues Dressler es en quien en el año 86, fíjense que ya no hace tanto, algunos de ustedes nacieron a lo mejor por ahí, o en el 2000 o tal, quiero decir, el 2000 no, perdón, en el 90 y algo, estamos hablando de que en el año 86 hay un señor que sin que tengamos conocimiento de nada, empieza a hablar de los nanorobots, de las nanomáquinas, de los nanosubmarinos, y describe en sus libros algo parecido a Julio Verne. Es decir, cuando uno lo lee, aunque tiene una base científica más que Julio Verne, es decir, tiene en cuenta pues, las teorías de Feynman, tiene en cuenta teorías de determinados matemáticos, empieza a decir que si realmente somos capaces ya de ver las moléculas, pues ya somos capaces, ¿por qué no hacer ingeniería con ellas? Es decir, hacer un nanorobot no es otra cosa que llevar a tamaño nano lo que sabemos hacer ya en tamaño grande. Es decir, hacerlo con componentes pequeños. Estamos hablando, y por eso les he dicho que era un viaje en fechas, del año 86. Bien, pero cuando Dressler hace eso, en ese mismo año, se concede el Premio Nobel de Química, y lo que tenemos es una serie de químicos que han hecho otra cosa. ¿Por qué no, en lugar de coger componentes y montar un robot, si estamos hablando de moléculas y de átomos, ¿por qué no diseñar moléculas que sean el nanorobot? Es decir, si realmente mi molécula es capaz de moverse, ¿de acuerdo? Es decir, esto es lo que hace nuestra célula. ¿Qué hace nuestra proteína? Se mueve, agarra, tritura, suelta. Es una máquina. Es decir, ¿para qué irme a buscar componentes? ¿Por qué no hacer que mis moléculas sean las que hacen eso? ¿Por qué no diseñar moléculas que hagan cosas de este tipo? Es decir, que atrapen a una determinada molécula y la suelten. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ya me voy acercando a si puedo ver las moléculas y los átomos, si ya soy capaz de moverlo. ¿Para qué complicarme la vida diseñando nanomáquinas? ¿Por qué no nanomoléculas, es decir, moléculas que ya son nano, que realmente funcionen como una máquina, lo que hacía en la célula? Y eso es lo que estamos diseñando. Por lo tanto, es algo importante que se empieza a hacer. Y a partir de ahí, bueno, en el año 89 es la primera vez que se ve que puedo manipular sin problemas, se hace en IBM y claro, lo primero que se imprime es la palabra IBM. Claro, lo has hecho en esa empresa y quieres mostrar que lo eres capaz de hacer. Bueno, y en el año 89, 3 años después, por eso le digo que ahora ya va muy rápido, ya empezamos a acelerar con la nanotecnología, aparecen los nanotubos, que no es otra cosa que si yo el silicio, que lo conocen, perdón, el grafito, que es el lápiz con el que escriben. ¿Por qué escribe el lápiz? ¿No se lo han planteado nunca? ¿Por qué la mina de grafito escribe? Un lápiz. No, nunca se lo han planteado. Bueno, ¿por qué escribe? Porque es una estructura laminar, son láminas.
lo que yo hago sobre el papel, porque el mismo lápiz sobre un papel escribe súper bien y sobre otro papel, por mucho que yo apriete, no consigo. ¿No se lo han planteado? Pues deberían. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Simplemente la estructura de grafito es una estructura de este modo, laminar, donde cada lámina es como allí, como si fuera un panal de abeja. Es decir, cada lámina es así. Así sucesivamente. Cuando ustedes escriben, van deslizando láminas. Eso es lo que escribe. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace que yo lo vea y que yo lea el lápiz y que se me gaste el lápiz, porque voy dejando sobre el papel esas laminitas. Eso es un lápiz. Entonces lo que se plantea es, pero eso es carbono. Todos estos átomos, esto es un átomo de carbono, un átomo de carbono, un átomo de carbono, todo es carbono, más bio imposible. Entonces lo que se plantea es, ¿y si yo enrollo esa lámina? Eso es un nanotubo de carbono, que ahora lo usamos en las raquetas de tenis, en las raquetas de pádel, en las mochilas, está en todo. ¿Por qué no pesa ahora una raqueta de tenis? Si ustedes cogen una raqueta de tenis de hace 10 años y las de ahora, nadie sabe jugar al tenis ahora con las raquetas de hace 10 años. Son súper pesadas. ¿Por qué no pesa ahora? ¿Por qué las tablas de surf ahora no pesan? Porque tienen eso. El carbono es súper ligero, pero cuando yo lo enrollo es muy resistente. Es decir, cuando yo manipulo algo que conozco, que es el grafito, obtengo una propiedad nueva que no estaba previsible. Ese nanotubo de carbono es más fuerte que cualquier acero, es el material más resistente que en este momento tenemos en el mundo. Y proviene del material más ligero y menos resistente que tenemos, que es el grafito. Simplemente cuando yo lo enrollo, y eso es lo que no entendemos todavía, es decir, ¿por qué han cambiado esas propiedades cuando los átomos son iguales? Todo se supone que es igual, pero simplemente el cambiar la forma cambia la propiedad, cuando me voy a tamaño pequeño, a tamaño nano. Esa es una de las incógnitas que va a tener lo nano. Porque cuando yo me muevo en el tamaño nano y hago esto, me aparecen propiedades nuevas. Bueno, en el año 93 sale, y además tienen poquísima imaginación, porque es el manipulator, es decir, no se les ocurre otro nombre, es lo más simple que hay, de hecho el nombre es feísimo desde mi punto de vista. ¿Pero qué aprende? Bueno, coge nanohilos de carbono y aprende a coser con ellos. Es decir, ya no solo los sé mover, sino empiezo a saber hacer cosas con ellos. Fíjense que yo los descubrí hace 5 años y ya los estoy manipulando. Y le llamo, bueno, el manipulator, que no se ve el azul, no sé por qué lo cambio. Se llama nanomanipulator, es el nombre, y realmente lo que estoy haciendo, ven, es nanohilos de carbono, el trabajar con ellos. Bueno, hemos aprendido de todo. Si el nanohilo de carbono es resistente, conduce la electricidad, tiene unas propiedades fabulosas, ya estamos haciendo circuitos de nanohilos de carbono. Ya no necesito el cobre, que se calienta, me da problemas térmicos, tengo un cortocircuito, es carbono. Por lo tanto, ya estamos en la posibilidad de hacer esos circuitos. Eso ya es del día a día. Y entonces nos hemos planteado el siguiente reto. ¿Qué es el ADN? ¿Qué somos nosotros? ADN. ¿Y qué es el ADN? Carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Súper simple. Y tiene las propiedades que tiene y nos hace a cada uno diferentes, porque el cómo se ha organizado es diferente en cada uno de nosotros. No hay nadie sobre la Tierra que tenga el mismo ADN que otro. Nadie. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué significa? Yo vivo y yo soy una carga. Una carga en el sentido que tengo cargas, positivas, negativas, es lo que me hace que viva. Me da energía. Yo misma como y al final eso lo transformo en energía, que es lo que hace que yo siga viva. Por lo tanto, ¿por qué no usar
en lugar de aquello, ¿por qué no usar ADN? Si yo soy un conductor en mí misma. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Si ya soy capaz de hacer ADN, porque soy capaz de unir aminoácidos y crear ADN, pues voy a crear un ADN que haga que yo conduzca. Voy a crear un hilo que ya no sea carbono. Voy a crear un hilo simplemente que sea ADN, es decir, que esté formado por aminoácidos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos evolucionando? Es decir, simplemente el conocimiento de esas moléculas me lleva a que yo pueda ahora jugar con ellas, es decir, como aislante, como conductor, como propiedades magnéticas, como no. Me he olvidado de las nanomáquinas. Mi nanomáquina es la molécula. Es ella la que me va a permitir desarrollar. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que hacer? Diseñar esa nanomolécula. Eso es lo que me interesa. Ver qué va a tener la nanomolécula. Bueno, lo que ocurre es lo que les he dicho. Todo estupendo, pero tengo un conocimiento científico que de momento tengo muchísimas dudas. Es decir, mi nanociencia no va al mismo ritmo que mi nanotecnología. Necesito aprender de esa nanociencia. Por lo tanto, me encuentro con un montón de fenómenos de que una molécula reconozca a otra, cómo la reconoce, porque siendo aminoácidos, en un caso se enrollan, yo sé que el ADN es una doble hélice, porque en otros casos se pliegan. Es decir, ¿qué es lo que hace que partiendo de lo mismo las formas sean diferentes y las propiedades sean diferentes? Cuando yo entienda eso, esa es la teoría, ese es el conocimiento, esa es la nanociencia, voy a ser capaz de hacer muchas de las cosas. Bueno, en el año 2000 hemos encontrado lo que se llama el milagro cuántico, y es átomos que desaparecen. Claro, esto no es magia. No es que hablar de que un átomo desaparece, no es que un átomo desaparezca. El problema es que yo he sido capaz de a ese tamaño confinar un átomo de modo que veo el átomo y su imagen del átomo. Es lo que yo he creado, es lo que se llaman, que cuesta un poco de entender, espejos cuánticos. ¿Por qué? Porque también hemos aprendido que el átomo no es simplemente la bolita que siempre pintamos. Esa bolita está llena de cosas, de muchísimas cosas. Por lo tanto, el que yo entienda esas cosas, el cómo están ordenadas esas cosas que hay dentro del átomo, que lo que han aprendido ustedes en el colegio son los electrones, lo más simple, pero luego tiene muchas más cosas. Y esas cosas están organizadas de un determinado modo. Por lo tanto, si están organizadas así, es como si yo tuviera la imagen izquierda del átomo. Y si están organizadas así, yo tengo la imagen derecha del átomo. Pero el átomo tiene las cosas para ser la derecha y la izquierda. ¿De acuerdo? Como yo. Yo como entidad puedo ser zurda o no zurda. Pues aquí pasa igual. Lo que ocurre es que el átomo no es zurdo o no zurdo, sino a la vez es la derecha y la izquierda. Perdón, la izquierda y la derecha. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como los tiene los dos, a la vez un átomo son dos. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, tú tienes dentro una serie de cosas que se pueden organizar de A o de B, pero están dentro las dos. Si yo te miro a ti, te veo organizado como A, pero a lo mejor viene alguien que te ve organizado como B. Tú en el mismo momento eres A y B, porque tú tienes todos los componentes para ser A y para ser B. Por lo tanto, nos da una nueva posibilidad de los átomos, que mi átomo actúe como A o como B. ¿Qué es A o B? ¿Un 1 o un 0? ¿Eso qué es? Un ordenador. Por lo tanto, habrán oído hablar de los ordenadores cuánticos. Ya se ha desarrollado bastante. ¿Qué significa? Que ya no necesito el ordenador que tengo ahí. La mayor energía que tengo es un átomo. Cuando se habla de energía nuclear, todo el mundo nos da mucho miedo, pero es la mayor energía que yo consigo con el mínimo esfuerzo. Otra cosa son las consecuencias radioactivas y tal. Pero ¿están entendiendo? Es decir, yo dentro
tengo todos los componentes simultáneamente para ser zurdo o ser diestro. Si yo quiero sentirme amigo de un grupo de zurdos, llego y empiezo a escribir con la izquierda. ¿Cómo me ven ellos? Como zurdo. Formo parte del grupo, no tengo ningún problema. Porque quiero que me acepten. Y solo aceptan en esa asociación a los zurdos. Pero como soy diestro, cuando me voy al otro lado, en esta asociación, solo me admiten como diestra. Entonces trabajo como diestra. Si ustedes me definen, ¿qué van a decir de mí? Que soy zurda. Pertenezco a la asociación de zurdos. Cumplo toda la reglamentación de zurdos. Soy un 1. Si me voy aquí, me van a decir que cumplo todos los requisitos para ser un 0. Para ser un diestro, totalmente. Por lo tanto, soy un 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que según cuando me interese, voy a ser un 1 o voy a ser un 0. Entonces, como átomo, tengo la posibilidad de ser un 1 o de ser un 0. Por lo tanto, tengo la posibilidad, lo que es un ordenador, unos y ceros, sistema digital. Por lo tanto, ya no necesito esa gran máquina. Mi átomo ya es un generador de unos y ceros. Mi átomo ya procesa información. Eso es lo que se llaman los ordenadores cuánticos. Yo ya no voy a necesitar una gran máquina para procesar mucha información, porque cada átomo, y ya han visto el tamaño de un átomo, va a ser capaz de generar unos y ceros. Entonces, este descubrimiento, en el año 2000, ha sido el gran descubrimiento para los ordenadores cuánticos. Porque mi átomo es a la vez diestro y zurdo. Y por lo tanto, bajo determinados impulsos, ¿va a ser diestro o va a ser zurdo? ¿Va a actuar como un 1 o va a actuar como un 0? Bueno, y ya en 2001, al lado, ya hemos hecho máquinas. ¿Y qué hacemos? Realmente copiamos o mimetizamos en mi molécula sistemas que producen energía. Es decir, los molinos todo el mundo los conoce, o bien por tracción animal, o bien por viento, eran capaces de moler, de realizar una acción mecánica que se transformaba en energía. Bueno, pues ya diseño moléculas que realmente lo que hacen es eso, moléculas que se enganchan, que se separan, es decir, estoy haciendo diferentes. ¿Y dónde tengo las aplicaciones? Bueno, las tienen todos los días. Las tenemos en los coches, las tenemos en los tejidos que no se manchan, las tenemos en las pelotas de tenis, las tenemos en las cremas solares, es decir, nuestra vida está envuelta en materiales de nanotecnología. El problema es que no nos leemos las etiquetitas. Y entonces nos parece que es una ciencia que está allá. No, no, la tenemos día a día. Entonces, ¿dónde está? Bueno, si voy a la industria, pues resulta que yo tengo asientos de cuero con el olor que yo quiera en la alta gama. O asientos de cuero donde yo no tengo calor en verano. El cuero en el Caribe no es precisamente el material más adecuado para que yo me meta en un coche a 40 grados. Bueno, pues no hay problema, está frío. ¿Por qué? Porque tiene nanopartículas. Entonces le he quitado la propiedad al cuero, el cuero se calienta. Yo dejo algo de cuero al sol y cuando lo voy a tocar está flexible, está quema. Ya no tengo ese problema. En alimentación, ¿por qué me duran las cosas? ¿Nos han planteado por qué les dura tanto? Porque antes no duraba tanto. Pues simplemente porque el envoltorio de plástico donde está metido tiene nanopartículas, de plata normalmente. La plata es un gran bactericida, es decir, elimina la aparición de bacterias. Las bacterias son las que hacen que un producto, sobre todo alimenticio, se pudra. Pues yo lo que le pongo al envoltorio es nanopartículas. En medicina ha sido el gran avance. ¿Por qué? Porque me permite prácticamente regenerar tejidos, es decir, hemos regenerado piel sintética, ya no se hacen, cuando alguien se quema como hace unos años, ya no se
ya no se le hacen injertos de su propia piel, sino que lo que te hacen es quitarte pequeñas excisiones de piel, muy pequeñas, estamos hablando de prácticamente como cuando te pellizcas con algo, ¿no? Te trabas, eso se pone en un cultivo y se genera una piel artificial, de las mismas características que mi piel. Por lo tanto, no hay rechazo, lo absorbo bien, no se me nota como alguien cuando se ha quemado, que luego quedan todas las muestras de esa herida. Y algo que es sobre todo muy importante que se está llevando a cabo, y es la liberación de fármacos. Cuando yo me tomo un fármaco, normalmente me lo tomo, y a lo mejor es para el hígado, pero yo me lo he tomado. Entonces lo que hacemos ahora, y este es uno de los grandes avances, es que yo tengo mi fármaco, sería lo violeta que hay adentro, dentro de una cápsula. Es decir, mi molécula de ibuprofeno la meto dentro de una cápsula y meto la cantidad que realmente yo necesito, no tomo toda mi pastilla. De lo que nosotros nos tomamos, prácticamente el 80% lo eliminamos y no sirve para nada. Entonces lo que hago es meter las 3 moléculas, 5, 7 que se necesitan. ¿Y cómo funciona? Es así. Tú inyectas las partículas y normalmente, mediante aplicaciones del campo magnético, llevas las partículas donde tú quieras. Entonces, sobre todo en los tratamientos muy drásticos o muy perjudiciales, es lo que se está utilizando. Y bueno, ya para terminar, fíjense, este era nuestro esquema natural, con el que hemos empezado al empezar la charla. Las cosas del mundo natural que tienen determinado tamaño. Y lo que he querido mostrarles es cómo ya estos tamaños somos capaces de hacerlos en el mundo artificial. Es decir, somos capaces de llegar a esos tamaños, de manipularlos, de trabajar con ellos para tener propiedades determinadas. Entonces uno se puede plantear, ¿y ahora qué? Bueno, el futuro, estos son los 10 principales usos de la nanotecnología definidos en 2012, justo el año pasado, a finales del año pasado. Fíjense, se habla de almacenar energía. Claro, el hidrógeno es una fuente de energía fantástica. Una molécula de hidrógeno, el hidrógeno es el elemento más básico del sistema periódico. La cantidad de hidrógeno que me cabe en una cabeza de alfiler es impresionante. Por lo tanto, la energía que yo tendría sería increíble. Simplemente en tamaño. Estamos hablando de mejorar la producción agrícola porque soy capaz de combatir plagas concretamente, por lo tanto no tengo que fumigar, ya no necesito fumigar con todos los problemas que eso supone para el árbol, para la parte bio y para el suelo y para todo, sino yo voy directamente. Por ejemplo, ahora se acaba de diseñar una nanomosca muy curiosa porque tiene las feromonas es lo que reconocen los bichitos que van a infectar a una determinada planta y que se la cargan. Pues lo que se ha hecho es crear unas nanomoscas que emiten la antiferomona. Por lo tanto, yo solo necesito ponerle nanocosas a mi árbol, prácticamente nada, de modo que emite un olor que el bichito que va a contaminar no va a contaminar, porque en cuanto lo reconoce, se va. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, sin necesidad de pesticidas ni de fumigar, es decir, con una agricultura totalmente ecológica, estoy combatiendo determinados sistemas. Eso se está haciendo muchísimo en temas de alimentación. Entonces ya no estoy hablando de transgénicos, ya no, eso se hacía antes cambiando los genes. Es decir, lo que se hacía antes, a mí lo del transgénico me hace mucha gracia porque a nadie nos gusta una manzana toda picada. La queremos bonita, roja, fantástica, estupenda, lisita. Bueno, pero eso si no es transgénico, no funciona. Entonces casi todo lo que nos comemos es transgénico porque no nos gusta el aspecto de lo natural. Quiero decir, somos así, somos un poco contradictorios. Pero claro, lo transgénico no está claro qué consecuencias tiene, ¿de acuerdo? Se verán dentro de años. Entonces, para evitar lo transgénico, lo que hago es nanocosas. Es
Es decir, nanocosas que emiten un olor que yo sé que no le va a gustar al bichito que pica la manzana. Con lo cual, finalmente, mi manzana va a tener el aspecto que a mí me gusta, y es que no tenga el pico, pero no he tocado el árbol ni ningún sistema bio, ¿de acuerdo? Entonces, es lo nuevo que se está haciendo. De hecho, en Almería, por ejemplo, pues muchos de los invernaderos ya tienen lo que se llaman nanoabejas. Le han llamado nanoabeja porque tiene el aspecto de una abeja, pero realmente es una nanocosita a la que se le inyecta, lo que tiene dentro de la cápsula que les he enseñado antes, es la feromona que hace que el bichito que ataca, por ejemplo, los pepinos, pues no lo ataque, porque al oler aquello, no lo ataca. Esa es una de las aplicaciones. Otras aplicaciones, bueno, pues fabricación de medicamentos, alimentos, quiero decir, que realmente estas son las 10 cosas, y, bueno, aquí son algunas de las ventajas. Una de las ventajas es que puedo incrementar mucho la producción sin usar mucha materia prima. Fíjense que lo único que he hecho, por ejemplo, en el caso de alimentos, es con la gente que trabaja en bio, detectar el olor, es decir, la molécula que no le gusta al bicho ese, ¿de acuerdo? Y lo único que hago es incluir eso en una nanocápsula que a lo mejor necesita 1 o 2 moléculas. Por lo tanto, no tengo las cantidades, por ejemplo, que usamos en pesticidas y tal, estaríamos hablando de reducir drásticamente todo el tamaño de todo ese. Bueno, el problema ahora, estos son ventajas, ¿de acuerdo? Uno de los problemas que hay en este momento es este, es el mercado negro de la nanotecnología. Como he dicho antes, el desarrollo ha sido tan grande que realmente no tenemos una legislación. Entonces, realmente yo no le llamaría mercado negro. Lo que hacen muchos gobiernos es, para escudarse en que no hay legislación, dicen, no, el mercado negro de la nanotecnología. No es mercado negro, si no hay... Mercado negro es cuando hay una legislación y yo me la salto. Es decir, yo no puedo vender tabaco y lo vendo de contrabando. Eso es mercado negro, porque hay una legislación que impide que yo lo venda. Pero en el caso de la nano no hay legislación. Entonces, aunque ahora muchos gobiernos, sobre todo el gobierno, digamos, la Unión Europea o Estados Unidos, Japón, que son los grandes desarrolladores de nanotecnología, dicen, no, el mercado negro de la nanotecnología. ¿Cómo puede haber mercado negro si yo no tengo legislación? Es una pregunta que habría que hacerle a los que hablan ahora de ese mercado negro. Es decir, si yo desarrollo un material nanotecnológico en la laguna, yo no tengo ninguna legislación que me diga si lo puedo vender o no, utilizar o no, no existe. Por lo tanto, yo no estoy haciendo mercado negro si ahora trabajo con una empresa que utiliza mis conocimientos. ¿De acuerdo? Pero se habla mucho de esto y sobre todo es porque no se ha empezado a trabajar en el control de riesgo. Y bueno, a mí me gusta terminar con esta idea, que es un poco, ¿qué va a pasar? Bueno, pues yo creo que visto lo que ha ocurrido en el último siglo, y sobre todo en los últimos 10 años, pues creo que vamos a ser capaces de desarrollar todo lo que seamos capaces de imaginar, diseñar, construir. Es decir, ya tenemos los átomos ahí. Lo que ahora sí que es un reto es con qué aplicabilidad lo usamos. Cualquiera de las cosas que hemos desarrollado, quiero decir, nosotros hemos usado la bomba atómica, que fue un desastre, pero también el conocimiento de la bomba atómica ha llevado al desarrollo de mucho del instrumental que hay ahora en medicina que permite combatir enfermedades muy duras. Por lo tanto, yo puedo utilizar para la bomba atómica, terrible, o para el conocimiento, donde ahora no podríamos estar sin una resonancia magnética nuclear o sin que nos hagan determinados tratamientos. Quiero decir, también se desarrolló a partir de ahí pues el fuel que llevan ahora los aviones, y aquí en Canarias eso lo vivimos mucho, pues es menos contaminante. Quiero decir que siempre va a depender de para qué lo utilicemos, lógicamente. Y bueno, cualquier pregunta, espero que me preguntéis.